está heladito. En la mañana estaba bastante helado. Temperaturas bajas, es un día nublado en donde se espera que haya tormentas durante esta tarde-noche acá en el Gran Concepción. De esta forma damos inicios a las noticias de este día jueves 13 de agosto. Y lo hacemos trasladándonos de inmediato hasta la región del Maule, porque a primera hora Gendarmería inició un amplio y vasto operativo de traslado de reos desde distintos penales del país, tanto de Arica, de Alto Bonito en Puerto Montt, y también desde Colina 1, Colina 2 y la ex cárcel de alta seguridad hasta el penal La Laguna en Talca, en donde pretenden implementar este nuevo modelo carcelario que se anunció a inicios de esta semana en medio de esta reforma de seguridad que anunció la Moneda, denominada la Operación Cancerbero. Detalles de esto nos los cuenta a esta hora Daniela Wilson. Daniela, buen día. Muy buenos días, Marcelo. Tal como tú lo mencionabas, vimos imágenes, nos despertamos con esta Operación Cancerbero. No sé si a ti te recuerda un poco o lo puedes como comparar con el estilo quizás de Nayib Bukele, lo que vemos en El Salvador. Algo muy parecido es lo que vimos durante la mañana, una operación que comenzó a eso de las 7 de la madrugada, en la cual varios reos de distintas partes del país de alta peligrosidad fueron trasladados hasta el complejo penitenciario La Laguna en Talca, en la región del Maule. Durante todo el día, a todo esto se estima que se trasladen alrededor de 680, un poco más, de internos hasta este nuevo complejo penitenciario que fue inaugurado a inicios del 2025 y que, como tú bien lo mencionabas, forma parte también de esta reforma, de este fortalecimiento de seguridad que es impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Tú lo mencionaste, los reos provienen de distintas regiones, de distintos centros penitenciarios, de algunos de alta peligrosidad, incluso Alto Hospicio, Colina 1, Colina 2, el Repas también, hasta este centro que hasta el momento es considerado como el más moderno de Latinoamérica. Los reos recibieron una vestimenta especial. Ahí en las imágenes se va a poder ver, quizás cuando avancen las imágenes, por supuesto, esta vestimenta que llevan estos reos de alta peligrosidad, de color naranjo, entiendo, si es que estoy viendo mal, si es que vi mal el color, ahí me sepan disculpar, creo que era un naranjito, algo así. Y además participaron cerca de 100 vehículos, 2 helicópteros. No sé si podemos presionar a Richard, si nos pueden mostrar el despliegue que hubo. El despliegue de los reos, claro. Desde Presidencia compartieron el despliegue que hizo Gendarmería con los móviles, porque hubo vehículos especiales para estos líderes de organizaciones criminales, hubo vehículos también del despliegue que hubo desde una cárcel en el Maule. Y todo esto muy visible al público, porque es una transmisión en vivo que publica Presidencia. Así que la gente igual incluso pudo ver esta operación desde que comenzó hasta ahora. Dentro, claro, ahí vemos la cápsula de seguridad, todos los vehículos que se utilizaron, la cantidad de líderes de crimen organizado también que fueron trasladados, si te das cuenta, hasta este. Por ejemplo, los móviles para los líderes de crimen organizado son camionetas blindadas. Claro, sí. Son camionetas blindadas que llegaron, si es que no me equivoco, en la medianía del gobierno del presidente Boric, para el traslado de funcionarios y casos especiales de personal de reclusos. Y los buses, que son los que están abajo para el traslado de los 154 de alto compromiso, que salen del CDP Santiago Sur, conocida como la ex penitenciaria, son vehículos normales. Esos no tienen mayores medidas de seguridad, que esos fueron los que vimos en las imágenes de apoyo, que estaban ahí con ropas de civil. Claro. Oye, también aquí en esta cápsula, claro, se indica que son 9 líderes de crimen organizado.
Dentro de estos líderes, que son 9, 8 de ellos de nacionalidad extranjera y uno de ellos chileno, de Perú, de Venezuela, de Colombia y Países Bajos incluso. Varios de ellos asociados a asociaciones criminales transnacionales. El Tren de Aragua, por ejemplo, que también tenemos algunos recluidos acá en el Manzano. Hay uno de los pulpos, claro, de organización peruana. Ahora, ¿por qué este centro penitenciario es considerado como el más moderno de Latinoamérica? Dentro de las características, bueno, ya lo dijimos, fue inaugurado a inicios del 2025, se encuentra además a las afueras de la ciudad, no está por el lugar céntrico de Talca, está hacia el norte de Talca. Tiene una superficie construida de 60.000 metros cuadrados y además una capacidad máxima de 2.320 plazas. Es un espacio bastante grande, incluso ahí en las imágenes se puede ver. Tiene 14 módulos de reclusión, por lo que permite una alta segmentación e incluso también va a permitir separar a condenados e imputados. Cuenta con un hospital penal, una escuela centralizada, cuenta con módulos de máxima seguridad. Tiene también incluso un locutorio de visitas que no permite el contacto físico entre la visita y el interno. Cuenta con 8 garitas de vigilancia, seguridad electrónica, control de acceso también vehicular. Así que cumple con todas las condiciones de seguridad y además se despliega todo este gran operativo para trasladar a reos de alta peligrosidad de distintas partes del país, muy al estilo Bukele. Sí, por lo menos aquí voy a hacer una reflexión más o menos personal. Yo viví 18 años al frente de la expenitenciaría y no recuerdo haber visto un operativo de esta magnitud en todos esos años que viví ahí en la avenida Pedro Montt. Claro. Con este despliegue, ni siquiera cuando se inauguró Santiago 1, que ahí el operativo, entre comillas, voy a ocupar una palabra más coloquial, fue más calmo porque el traslado se hizo interno, porque ahí a través de las conexiones de las cárceles internamente, pero nunca con el despliegue de buses, la calle Pedro Montt cortada, nunca yo recuerdo haber visto algo así. Con tanta seguridad, además siendo transmitida en vivo. Más de 200 internos y durante el día más de 600. Claro, es un operativo súper grande. Y trasladándolos desde otras partes desde otras del regiones, país. claro. Sí. Tenemos declaraciones, tenemos cuñas. Richard, ¿me confirma si primero va gobierno o gendarmería, por favor? Para ordenar. Gendarmería primero. Ya. Tenemos declaraciones de Rubén Pérez, quien es director de gendarmería. Pasemos a escucharlo. Estamos en un momento histórico en el proyecto de inversión carcelaria más grande de los últimos 30 años, con una inversión que supera los 120.000 millones de pesos y que en su extensión son más de 63.000 metros cuadrados para una capacidad de 2.320 personas, emplazado fuera del sector urbano. Dios mediante que no se experimente el mismo fenómeno que hemos tenido en otros complejos de estas características y en que no habiendo restricción legal se empiezan a producir edificaciones en sus entornos. Luego, las características de la instalación carcelaria tiene un muy buen perímetro de seguridad, dotado de 8 garitas y sistemas de seguridad electrónica de alta generación. En sus zonas internas para una adecuada clasificación y segmentación de la población penal, como ya lo ha indicado el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, esta instalación permite separar y poner énfasis sobre todo en los delincuentes, en los internos pertenecientes al crimen organizado, a poderosas estructuras. Ellos vienen en camino y vamos a iniciar el poblamiento hoy de esta categoría de reclusos con un énfasis muy especial, con una especial intensidad sobre su régimen interno, en que no tengan tiempo para planificar su rutina, sino que sea el Estado el que la impone. Ahí estaba entonces las declaraciones del director de Gendarmería. Comentaba un poco, Marcelo, las características de este penal, el complejo penitenciario La Laguna de Talca, y que además va a permitir un alto nivel
de segmentación, va a permitir separar a condenados y imputados, por lo cual es un recinto que cuenta con todas las medidas de seguridad. Y un dato también, en medio de la polémica que hay con la construcción de cárceles, esta es una cárcel que queda fuera del radio urbano de Talca, en el sector de Panguilemu, que se suma, por ejemplo, a la Señoranza en Rancagua, que también queda fuera del radio urbano, en medio de la polémica que hay en Santiago con la construcción de cárceles. Recordemos que está enfrascado el alcalde Mario Desbordes en Santiago por la construcción del nuevo recinto, que es en Santiago Centro, en el centro de una nueva cárcel de alta seguridad, al lado de donde está el centro de justicia, la ex penitenciaría, la cárcel de alta seguridad, Santiago 1, en un barrio que es en donde hay casas de los años 50, en donde vive mucho adulto mayor, en donde está un canal de televisión que es Chilevisión, y otras cosas, en un parque con el Movistar Arena al lado. Por ende, el alcalde dice que es muy complejo, con un núcleo urbano tan fuerte, tener una cárcel de esas características en ese lugar. Claro, y en algunas ocasiones, no estoy diciendo que en todos los casos, pero también familiares o gente asociada, por ejemplo, a estas bandas criminales, también va a vivir quizás a sectores aledaños a donde se encuentra el interno en cuestión. Entonces, el que esté alejado de la ciudad permite que eso no ocurra en este caso. Y no solo eso, también tienes lo que ocurre a los lados, sino que ahora se ha dado este fenómeno del pelotazo, que van en las tardes, noches. Antipelotazo es esta cárcel, además, eso es lo que indicaron. También queda fuera del núcleo. Hay que ver el tema de los muros. Por ejemplo, a mí, vuelvo otra vez a la experiencia personal, alguien de ser vecino de cárceles. He visto a personas tirando pelotazos, no sé, antes, no sé, te hablo del año 2004, no lo veía, o se veía muy pocas veces. Ahora me tocó ir, no sé, a ver a mi tía que vive ahí, pasar, no sé, a las 8 de la noche, y había un grupo de personas, 4 o 5, lanzando pelotas a la expenitenciaría ahí en Avenida Pedro Montt. Claro. Esta cárcel no lo permite. Me ha tocado ver antes haciendo fila a la persona para la visita a las 7 de la mañana, que era lo habitual. Ahora están toda la noche haciendo la visita. También me ha tocado ver peleas muchas veces. Pero ahora son episodios más continuos que ocurren acá, que, no sé, van perjudicando. Claro, el hecho. Hacen a veces a la cárcel como un mal vecino. Sí, totalmente. Bueno, esto no lo permite, de hecho, además de ser considerada el centro penitenciario más moderno de Latinoamérica, es antipelotazos, lo han dicho desde Gendarmería también. Lo recalcaron desde Gendarmería. Oye, y como tú lo decías en un inicio, esto forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria que es impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, y tenemos, por supuesto, declaraciones del gobierno, así que pasemos a escuchar al presidente José Antonio Kast. Este es un proyecto de Estado. Esta es una unidad que se empezó a pensar hace más de 15 años. Está aquí el diputado Verdugo, que ya cuando era alcalde, después Ceremi, le tocó ir viendo cómo iba evolucionando esto. Tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva, rápida de poder enfrentarlo, pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales. Pudimos ver las celdas de aislamiento, tenemos que ir viendo cómo algunas situaciones tienen que perfeccionarse de acuerdo al avance del crimen organizado y del terrorismo, y que las medidas de control sean muy estrictas. Ahí está entonces las declaraciones por parte del gobierno en el marco de esta operación Cancerbero, que comenzó muy temprano por la mañana, un alto despliegue policial también hasta el al complejo penitenciario, La Laguna, ubicado en Talca, en la región del Maule, a las afueras
de la ciudad hacia el norte específicamente. Y no termina acá porque también durante el día se va a desplegar también este operativo y se van a trasladar de cerca de o más de 680 internos de todas partes del país. Ya pues, Daniela, gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Nosotros continuamos con las informaciones. Agradecemos el saludo de Fanny Moraga, que estaba en línea continuando el análisis de las noticias. Mientras hace frío, don Richard, 10,4 grados a esta hora, ya cuando estamos a minutos de que llegue el mediodía, y quien vio el mediodía vio la luz y está contento es el ministro Jorge Quirós de Hacienda, porque ayer logró terminar la tramitación política de la mega reforma, de esta norma que pretende recaudar más de 400 millones de dólares para destrabar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, en una votación que a primera hora estuvo un poco compleja de los vetos, porque 2 de los 3 vetos en la Comisión de Hacienda del Senado fueron rechazados, porque de estos 3 vetos, uno recordemos que es el del anatocismo, el otro era el de olvido financiero, y el tercero que apuntaba a el pago a las pymes de los 30 días. Solamente el anatocismo fue aprobado en la Comisión de Hacienda, mientras que los otros 2 fueron rechazados. Y eso se apuntaba a una señal para que el gobierno modificara o simplemente los eliminara, para que sí se pudieran transformar en normativa dentro de la mega reforma. Incluso hubo emplazamientos de los senadores para que ocurrieran eso. Escuchemos esos emplazamientos. Escuchamos a la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, y al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quienes hacen el emplazamiento al presidente José Antonio Kast para que sacara esos vetos luego de esta pequeña zozobra que tuvo la tramitación de los vetos en la Comisión de Hacienda del Senado, que va contra la voluntad mayoritaria del Congreso. Aquí se aprobaron normas que van destinadas a impedir el cobro de intereses sobre intereses, eso va en beneficio de las personas. Por otra parte, una norma de derecho al olvido financiero, que yo relevo que la senadora Gatica de Renovación Nacional la haya votado en contra del veto y por lo tanto a favor de la norma, porque es una norma que también impide que muchas personas accedan al crédito, porque hay registros antiguos que no son borrados de las instituciones financieras y que finalmente no dan cuenta del comportamiento de pago final, sino de algo histórico, gente que puede estar hace 30 años en algún tipo de registro. Y otra cosa que le hicimos ver al ministro García Rubinot es la importancia de avanzar en un estatuto pro pyme, en que las empresas no solo reciban sus pagos prontamente, sino que también haya respeto del Estado hacia estas empresas, y también un estatuto que se pueda construir escuchando al resto, escuchando a todos los gremios, escuchando a las distintas asociaciones de pymes, escuchando a la oposición. Hacemos un llamado al presidente Kast y al ministro Quirós a retirar estos vetos y a respetar la voluntad de los parlamentarios, que mayoritariamente están con la clase media y están con la pequeña empresa. Hoy el Senado no puede rechazar y dar la espalda a las únicas medidas que benefician a las pequeñas empresas y a quienes han estado en una ola de deudas, pero que han pagado su deuda y después de transcurridos 5 años quieren volver a la vida crediticia y financiera. Este es un proyecto de sentido común. Finalmente, en la tarde de ayer, estos 3 vetos presidenciales llegaron a la sala del Senado y lograron lo que quería el ministro Quirós, su aprobación. El anatocismo tuvo 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el que se terminó sumando a los votos a favor. El derecho al olvido financiero tuvo 23 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. Y el pago a las pymes en 30 días, cuya votación se tuvo que hacer 2 veces, tuvo 20 votos a favor, 17 en contra y 20 abstenciones, por lo que finalmente la mega reforma terminó siendo aprobada.
Y de esta forma reaccionó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tras su aprobación. Salimos del Congreso, finalmente. Le agradezco a todos los parlamentarios de todos los sectores por su contribución, sus discusiones. Ha habido distintas votaciones y en particular creo que aquí se dio una discusión muy interesante con temas que quedan pendientes para que nos sigamos trabajando futuro, especialmente el pago a 30 días de las pymes, un tema que requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando plenamente. Así que yo creo que esta discusión fue muy buena y valoro mucho, creo que hubo una reflexión bien profunda porque hubo muchos votos que yo creo que fueron mucho más allá del oficialismo, que se abstuvieron o apoyaron, porque hay una legítima duda de que esto se puede arreglar por medio de un simple artículo. Entonces creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme. Si bien este resultado, y ya con esto la mega reforma puede quedar en condiciones para su promulgación, falta lo que está ocurriendo a esta hora en el Tribunal Constitucional, en donde existen 2 artículos que están siendo analizados por esa instancia. Tras esa resolución ya podría quedar esta mega reforma en condiciones de aprobación. Ya pasamos la medianía de este jueves 13 de agosto, 12 horas con 4 minutos. Saludamos ahí a don Carlos Ignacio Campo Agurto, quien nos deja sus mensajes a través del chat de YouTube. Y vamos a la región del Ñuble con un hecho de tintes políticos mezclados con lo policial que es bastante preocupante y apuntan a amenazas que están recibiendo diversos alcaldes de esa comuna. Ahondamos en esta información con Patricia Castillo. Patricia, muy buenas tardes. ¿De qué trata esto? ¿Cuáles son los alcaldes involucrados? ¿Y hacia dónde apuntan estas amenazas? ¿Y cuáles son sus orígenes? Patricia Castillo, muy buena tarde. Buenas tardes, Marcelo, gracias por tenerme. Como tú los decías, 2 alcaldes en la región del Ñuble que denunciaron que recibieron amenazas, no solamente contra ellos, también contra sus familias, podemos decir parejas, hijos, algunos menores de edad. Y claro, tenemos estos asuntos policiales porque incluyen, en el caso de el Carmen, a una persona que fue aprendida que la encontraron robando en una vivienda, pero también podríamos abarcar un arista más política que acusó en el otro caso el alcalde de San Carlos, que él ya apunta a que hay una incitación al odio por parte de personas a través de páginas, de medios locales. Entonces tenemos ya los hechos y después a qué podrían avanzar. Esta madaña. Así es. Vamos a uno de los casos. Vamos al caso de San Carlos. Explícanos cómo surge esto, quién es el afectado, cómo ha recibido esta amenaza. Bueno, tenemos al alcalde de San Carlos, Rubén Méndez Venegas. Él en el Consejo Municipal que fue esta semana comienza, de hecho él dice, voy a comenzar este consejo con una alocución distinta, y señala que tanto él como su familia han empezado a recibir amenazas de muerte, de que ya vamos a escuchar el audio en breve, pero que los van a encontrar y que los van a someter a actos violentos, a agresiones. Entonces él indica que denunciaron a las autoridades estos hechos, que confían en el trabajo que van a hacer, por supuesto, autoridades policiales, judiciales, pero también empieza a entregar una teoría
de que, como ya te comentaba, serían formas de incitación al odio que podrían tener un carácter político. De hecho, él señala, en la política no todo vale. ¿Por qué tendrían este motivo político, dice él? Bueno, él apunta a la forma en que realiza su gestión, me imagino que también a ciertos enemigos políticos que se pueden encontrar. Nosotros sabemos que la política también puede ser sucia, y en particular a la gestión de los medios también que habría allá en San Carlos. Quizás podríamos decir más que medios de comunicación, portales de noticias. Los paramedios que uno conoce. Claro, para medios, redes sociales que se mueven a través, informando también con harta publicidad. Entonces él apunta a que van a encontrar a los responsables, porque habría ahí toda una movida de cómo se financia también la incitación al odio a su administración, que ya podríamos decir que pasó una barrera, pasó el umbral de la enemistad política, quizás a ya amenazar con agresiones. O sea, él dice que pasó la línea de ser un simple medio opositor a simplemente entregar odio más que el comentario político o la opinión. Claro, él, de hecho, en comillas, les pagan por denostar a estos portales. Eso es lo que él acusa en sus palabras. Tampoco podríamos asegurar que las personas detrás de estos medios son quienes ejercen las amenazas, pero él señala que habría un responsable o responsables, que es los que confía que van a encontrar, que serían los originarios de estas, ya sean las amenazas de muerte, como las publicaciones que se pueden hacer en redes en contra de su administración, pero más que en su administración, ahora ya va a lo personal, en contra de su figura como persona, más que solamente como político, pero con estas aristas, estas vetas políticas de su gestión. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde. Escuchemos al alcalde. Para iniciar mi cuenta el de hoy voy a leer un texto. La verdad que yo generalmente no escribo lo que voy a decir, pero me parece importante no dejar nada atrás. Por eso voy a leer este texto. Hoy partiré mi cuenta de forma diferente. Hablaré más que como alcalde, como esposo y como padre. Creo que eso también es parte de mi responsabilidad desde el lugar que ocupo. El 27 de junio, mi familia fue amenazada de muerte. Una persona que hasta ahora es desconocida redactó un texto de amenaza y lo dirigió a mis 2 hijos. No se trataba de una amenaza cualquiera, o de una broma, o de un simple juego. Textualmente el texto dice: te perseguiré por siempre hasta lograr que te quites la vida, y si no lo haces, lo haré con mis propias manos. Te mataré a ti y a tu familia. Y también tiene frases como: voy a hacerte la vida de mierda hasta que te mates. No te escaparás de mí. Están muertos, malditos de mierda. Se les dice que serán perseguidos por el resto de su vida, que serán destruidos, que se les insta a quitarse la vida o se les será quitada por la misma mano de quien escribe. Como familia, en este tiempo, hemos hecho grandes esfuerzos por continuar nuestra vida con normalidad. Pero es imposible evitar la angustia y la preocupación que esto nos provoca. Hemos trabajado día a día en nuestras responsabilidades, a veces con el corazón apretado, desvelados, pero nos mantenemos firmes y sonreímos y abrazamos con afecto porque no queremos que estas heridas nos cambien y el odio de algunos nos derrote. Frente a hechos tan graves, hicimos lo que corresponde. Denunciamos ante las autoridades competentes y dejamos que la justicia y la investigación hagan su trabajo. Bueno, escuchábamos al alcalde Rubén Méndez de San Carlos, esto es la provincia de Punilla. En sus palabras se escucha que hay una... es textual, es bastante gráfico la amenaza que le mandaron. Eso ya, una vez que está denunciado, como señaló él, puede ser constitutivo de delito. Las amenazas de muerte pueden incluir incluso entre las sanciones un presidio menor, pero también pueden no ser constitutivas de delito y responder con multas, quizás sanciones mucho más bajas. Eso es lo que señaló él. Y tenemos el otro caso también de Hernán Cabezas en el Carmen, ya en la provincia de Diguillín, pero todo dentro del Ñuble, que también señaló que recibió amenazas de muerte, él, su familia, y todo esto a través de un audio que de hecho él compartió también en sus redes. Él ha sido bastante abierto con que está atravesando este difícil momento. Él está de hecho con patrullaje policial que rodea el sector donde está su domicilio, y el origen es bastante confuso. ¿Por qué a él le llegan estas amenazas después de que encuentran a este ladrón en flagrancia dentro de una vivienda en pleno robo?
Así que ese es el origen de las amenazas ya en el Carmen, fuera de lo que estábamos conversando en San Carlos. Y también tenemos declaraciones del alcalde y un audio en particular que le mandaron que es bastante fuerte igual. Un audio de bastante grueso calibre. Son palabras fuertes, creo que nosotros nos hemos desensibilizado igual a estas palabras con las redes sociales, pero que te envíen esto directamente, porque se consiguen el número del alcalde Cabezas y le envían esto directamente. Yo creo que él también quedó bastante desconcertado y eso lo prueban también la reacción que ha tenido. Si podemos escuchar, Richard. La verdad que nos preocupa la justicia de dejar y las decisiones de dejar en libertad a un delincuente que fue sorprendido en un lugar habitado, además con antecedentes prontuarios, y no se han tomado otras medidas más allá de la denuncia propia por la amenaza que estoy recibiendo. Esta es lamentablemente la realidad y la sensación de muchos ciudadanos, de que a pesar de los esfuerzos y de lo que se habla en seguridad, seguimos dejando en libertad a personas que atentan con la integridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. Acá tenemos una situación además donde el municipio estuvo presente en esta detención ciudadana, colaboró en el traslado, y además tenemos que ver involucrados en este tipo de situaciones, por lo cual la verdad que me preocupa, sobre todo con la puesta en marcha de la nueva ley de seguridad, que no sacamos nada con seguir invirtiendo desde los municipios si estos antisociales y delincuentes van a seguir en libertad. Yo lo único que pude entender era que en Costanera lo iba a ver de esa amenaza, porque el resto eran puros epítetos de grueso calibre. Sí, que no podemos pasar por aquí porque, bueno, también tiene sus restricciones YouTube, pero confíen, tenemos una nota arriba en sabes.cl donde pueden encontrar estas declaraciones que también hizo el alcalde. Y bueno, él también hace una crítica a la gestión del gobierno, bueno, a cómo se ha invertido también en seguridad municipal, pero en este contexto a él le llegan, como rostro también de la municipalidad, le llegan estas amenazas. Y él también plantea algo que viene, que se implementó hace muy pocos días, comenzó a regir, que es la ley de seguridad municipal. El rol que van a tener los guardias municipales bajo este escenario. Ellos también van a ser víctimas de estas amenazas. ¿Cómo se van a defender? Las capacitaciones que van a enfrentar. ¿En qué escenario, en qué pie van a quedar ellos? Sí, yo creo que abre un escenario en que ya podemos ver el alcalde, el rostro de la comuna, que no participó, por supuesto, en esta detención en la que estuvo Seguridad Ciudadana, pero como rostro visible, cara visible de la municipalidad, recibe estos epítetos, como decías tú. Pero claro, ¿cómo vamos a proteger a los guardias municipales, a los inspectores municipales? Creo que son preocupaciones, ya que le ocurrió ahora a él con las amenazas de muerte, son preocupaciones bastante válidas de cómo va a también ejecutarse esta ley de seguridad municipal. Aparte que en comunas chicas como el Carmen, no sé si todos, pero sí varios tienen el número del alcalde, lo contactan directo ante situaciones de emergencia. El Carmen hace 2 semanas fue afectada por uno de los tornados que hubo en el Ñuble, por ende lo contactan directamente, o tienen el número de los concejales o de sus autoridades para tener una comunicación más fluida. Por lo tanto, es fácil que llegue el contacto de una persona y pueda recibir estos más logrados episodios. Sí, los niveles de separación son mucho más cortos. Pueblo Chico, Infierno Grande también podría decir los más antiguos, como yo que soy del Ñuble. Pero sí, es bastante complicada la situación que están viviendo estos 2 alcaldes, los 2 del Ñuble, y por lo mismo la delegación presidencial regional del Ñuble tuvo que referirse a lo que están viviendo, atravesando estos alcaldes, y preocupante también porque son amenazas que surgen de sus propios ciudadanos. ¿Qué dijo el delegado presidencial Diego Sepúlveda? Revisemos, Richard, qué dijo el delegado. Condenamos categóricamente las amenazas que han afectado a los alcaldes de las comunas del Carmen y de San Carlos de la región de Ñuble. La intimidación y el amedrentamiento no pueden tener espacio alguno en Chile, ni menos en nuestra región. Y frente a situaciones de esta gravedad corresponde actuar con firmeza y con todas las herramientas que entrega la ley. Estos hechos están siendo investigados, se deberá esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan. Y nosotros como gobierno del presidente Kast tenemos una definición clara. Quien amenaza o quien delinque debe enfrentar las consecuencias. Y esa convicción se está traduciendo en hechos.
Esta semana 7 iniciativas de la agenda contra el terrorismo y el crimen organizado avanzaron en el Congreso, fortaleciendo las herramientas del Estado y de nuestras policías para enfrentar precisamente la delincuencia. Y queremos un país donde quienes cumplen la ley puedan vivir tranquilos y donde quienes deciden vulnerar la ley sepan que el Estado va a actuar. Hay una conversación pendiente, entonces, podríamos decir, con el Carmen y con San Carlos sobre cómo la ley de seguridad municipal y estas medidas estatales van también a proteger a sus autoridades, porque entendemos que si bien las autoridades podemos verlas a veces separadas de la población común, en realidad son ciudadanos de a pie. Si uno les saca ya el cargo, también están en riesgo de recibir estas amenazas. ¿Quién sabe si no pueden ser víctimas también de algún delito? Y estas amenazas también, como dicen ambos afectados, están judicializadas. Hay que ver también qué medidas de protección tienen, pensando en el hecho de que son víctimas. Y la Fiscalía, a través de su unidad de víctimas y testigos, tienen que haber tenido medidas de protección. No me recuerdo si fue el alcalde de San Carlos o el Carmen. Tú dijiste que estaba con patrullajes policiales. En este caso el Carmen pero tiene protección. Algo más tiene que haber, porque a veces las protecciones policiales nos dan para más. Yo recuerdo, no me acuerdo a quién se lo escuché. Si te digo el nombre de la persona, puede ser que lo esté chamullando. Pero a alguien, a una autoridad, por eso no me recuerdo si fue de este gobierno o del gobierno anterior, dijo que había a lo menos 50 alcaldes que estaban con protección policial por amenazas. Eso significa que andan con PPI o andan con un funcionario policial de custodia. Ahora, algo que me llamó la atención es que todos los ministros andan con un PPI. Así es. Cosa que antes no ocurría. No. Y yo creo que otra arista, en especial por lo de el Carmen y San Carlos, es que es un acoso que se ha dado a través de redes sociales, de mensajería móvil. Es difícil también, o ahí las autoridades también tienen que evaluar las medidas para proteger a alguien en el aspecto de redes sociales, en el aspecto tecnológico. Escudarse. Claro, es fácil escudarse, y también me imagino, el alcalde no puede simplemente cambiar su número. Hay toda una organización en base a tener esta comunicación directa con él. ¿A qué teléfono lo habrá amenazado? ¿A su teléfono personal o al teléfono personal, pero que es el de la municipalidad? Sí, eso también. Y eso abre como, puede crearse otro número más o otro teléfono más el alcalde, y ese solamente en el caso del Carmen, porque como decía el alcalde de San Carlos, él también señala que hay un acoso que se da a través de redes sociales, de portales que tienen como alcance comunal, incluso más allá de la comuna. Entonces, si bien pueden recibir esta protección, esperando que no sea una agresión que vaya a lo físico, que sea a través de redes sociales no lo hace menor. Puede que incluso tengamos un vacío también. Ha sucedido en casos quizás de ciudadanas que reciben acoso a través de redes sociales. Lo hemos visto como la ley para proteger a las personas, por ejemplo, que tienen imágenes filtradas. Igual hay ciertos vacíos ahí en cuanto se puede hacer para proteger a alguien en las redes. Así que creo que no es importante olvidar esa arista de cuál fue el medio a través de que se realizan estas amenazas de muerte. Patricia Castillo, gracias por la información. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, Marcelo. Un buen día a todos. Seguimos con las informaciones en Sabes Noticias. Agradecemos a Nasser y Alarcón, que nos deja un comentario acá cuando hablábamos del tema de la mega reforma. Nos comenta, es de esperar que el Tribunal Constitucional pare esta reforma hecha para los ricos y que deberemos pagar los que trabajamos día a día para poder alimentarnos. Me da vergüenza a lo que hemos llegado, nos comenta Nasser y Alarcón. En tanto, la gente de deportes ya está en el túnel. Vemos ahí a Carlos Campos, que está
elongando ya para entrar arriba de la pelota en unos minutos más. Pero nosotros seguimos con las informaciones para hablar de algo que preocupa en la zona centro-sur del país, especialmente en estos días de frío, cuando no son ni el mediodía con 30 minutos y no hemos llegado a la barrera de los 11 grados, porque hay que calefaccionarse. Y en varias casas de la región del Biobío se ocupa como combustible el pellet. Pero tenemos un problema. No hay pellet. También, señor Campo. No hay pellet. O hay poco. Ayer lo estuvimos contando en vivo desde uno de los locales donde vendían pellet racionalizado. Pero ¿qué pasó hoy día? Se lo preguntamos a doña Antonia Reyes, que ha estado siguiendo el tema durante esta jornada. Antonia, ¿qué pasa con el pellet? ¿Hay o no hay pellet? Buenos días, buenas tardes ya hasta ahora. Buenos días, buenas tardes. Oye, sí, es un conflicto de calefacción para muchos hogares de la zona centro-sur. Ahora nos centramos un poco más en el Biobío, lo que ha estado pasando acá, ¿cierto? Y esa era la gran pregunta desde ayer, ¿hay o no hay pellet? La respuesta en concreto es hay, pero poco, justamente. ¿Por qué? A pesar de que al principio de esta temporada invernal se informó desde la Seremia de Energía, nosotros consultamos a quien sabe, ¿cierto?, si iba a ser suficiente el pellet para toda la temporada y aseguraron que sí. Dijeron que sí, que no iba a haber problema. Justamente, pero ahora estamos viendo algunos problemas tras las denuncias de personas que precisamente usan el pellet como modo de calefacción, de que o no hay en los locales donde ellos usualmente compran, o bien se está vendiendo racionado. ¿Esto por qué? Yo consulté directamente con Seremi de Energía. La respuesta es bien sencilla, la verdad. Yo puse, se dice que hay abastecimiento poco, me dijeron que en realidad es una decisión comercial la que están adoptando muchos locales de racionar justamente para que alcance para toda la temporada. O sea que esto nos deja entrever que efectivamente hay un déficit. Exacto. No hay, digamos, al destajo para que la gente compre. Normalmente las personas compran por saco, ¿verdad? O sea, la gente normalmente, lo que nos contaban ayer es que compra no por saco, compra por pallet. Ya, más encima. Porque así les alcanzaba para toda la temporada. Claro. Pero ahora están vendiendo por 5 saquitos, 10 saquitos, y eso les alcanza, según lo que nos comentaban, para 3 días, 5 días, una semana. Claro. No, y desde la Seremía y del Ministerio comentaron que ellos no tienen que ver directamente con cómo funciona este mercado ni las políticas, claro, de venta. Pero sí pueden influir en la fabricación. Claro. Que haya abastecimiento. Claro. Entonces, finalmente la pregunta es, ¿hay o no hay pellet? ¿Y a qué se podría atribuir el racionamiento? Y la respuesta que dieron fue que a raíz de que, evidentemente, como estas semanas han sido mucho más frías, el consumo ha sido mayor. Pero que, digámoslo así, las empresas que hacen el pellet han estado con el mismo flujo. No se ha, digamos, a raíz de las más compras que ha habido por el frío, no se ha estado haciendo más pellet para suplir esta... Vamos a la ley de oferta y demanda. Hay más demanda, pero con la misma oferta. Sí, pues ese es el gran problema aquí. Efectivamente, las empresas productoras han estado operando de acuerdo a la planificación que se tenía prevista, no ha cambiado y se espera que siga habiendo pellet hasta el final de la temporada, pero se podría mantener este racionamiento, precisamente para que alcance. O sea, al parecer no hay buenos augurios. Claro, y de hecho tenemos nosotros en cuña la queja, digamos, de las compradoras, varias personas que en Concepción, en Los Ángeles, ¿cierto?, han estado reportando esta molestia que causa porque precisamente compran en grandes cantidades y no se ha permitido. Pasemos a escuchar a las compradoras que han estado bien aquejadas con este tema. Porque se dijo en la mañana que en la tarde iban a vender a partir de las 3 de la tarde. Yo llegué antes, cerca de la 1:20, antes, 20 para la 1, una cosa así. Salió la jefa del local porque llegó un camión, tenemos evidencia fotográfica, con pallet de pellet. Ya, la persona dijo que no sabía si realmente iba a poder venderse ese pellet hoy en la tarde porque su jefatura, su gerencia le había dicho que esa venta era para mañana. Entonces nadie entendía de los que estábamos presentes esperando a que se abriera la sala de ventas por qué ese pellet, cuál es la justificación que ese pellet se iba a vender mañana. Yo llevo varias horas recorriendo distintos lugares en Concepción, en Talcahuano, en la autopista, Sodimac, supermercados, y no hay stock de pellet. Entonces
decimos, nuestra pregunta es, ¿hay quiebre de stock? Y ella dice que no hay un quiebre de stock. Entonces, ¿dónde está el pellet? ¿Cuál es el error de distribución que existe hoy en día que no permite a los usuarios de estufas a pellet poder comprar el? Avisaron que se va a entregar 10 sacos por vehículo, sin mayores, o sea, 10 sacos por vehículo, por lo tanto nadie puede comprar más de esa cantidad. Van a registrar la patente de los vehículos para que esa persona vuelva en un promedio de 7 a 8 días más. Yo no voy a poder comprar a mis hijas y esos 10 voy a tener que repartirlos en 3 y 4, porque no puedo comprar los otros 10, ni los otros 10. Y para mí es complejo, por lo que le explicaba, en mi casa mis nietos pasan gran parte del tiempo conmigo y necesito una bolsa casi por día. Entonces con 3 bolsas me soluciono de aquí al viernes. Sí, mala experiencia, pero bueno, compramos recién nuestra estufa y no se encuentra en ninguna parte. Así que además acá siempre dicen que la calidad es mejor. Bueno, consultado por internet, habíamos ido a las tiendas grandes y 5 o 6 lugares y nada. Mira, la última persona que escuchamos su declaración era neófita con la estufa pellet, porque la había comprado el jueves pasado. Mal momento. Y era su primera vez comprando pellet. Y le tocó vivir esta experiencia cuasi religiosa comprando pellet. Justo en plena época de escasez. Claro. Así que había hecho un tour por varias zonas, me acuerdo que había contado. Y no había encontrado y le tocó ayer estar 2 horas tratando de comprar pellet y justo le tocó racionalizar. Claro, finalmente no hay cómo achuntarle, digamos, porque si uno te afirman que va a haber y 2, después se contradice el tema, un poco complejo para todas las personas que buscan algún sistema de calefacción como este. Decían también en las cuñas, una bolsa a la señora le dura un día y porque después está prendida por los nietos. Claro, por supuesto, y después tiene entre 7 y 8 días para recién ahí poder volver a comprar más y son máximo 10 sacos de pellet. Y aparte le estaba pasando a las hijas porque las hijas no podían ir a comprar. Es bien complejo. Justamente. Y también tenemos otra declaración más, esta vez de Daniela Espinosa, quien es la gerenta de la Asociación Chilena de Biomasa, y explicó por qué se estaba produciendo este fenómeno, ¿cierto?, de sobrecompra de pellet. Pasemos a escuchar. Bueno, hemos visto un aumento importante en la demanda de pellet a nivel nacional y en particular en el centro y sur del país, producto de las temperaturas, bueno, el fenómeno del Niño y la disminución de temperatura han movido a las familias a poder comprar en mayores cantidades en estas semanas. Y ahí hay que entender cómo funciona la industria del pellet. Las empresas productoras tienen una producción mucho mayor en las temporadas de verano, donde hay una mayor disponibilidad de materias primas secas o se requiere menos energía para secado. Sin embargo, la demanda ocurre en los meses de otoño e invierno. Por lo tanto, es esperable que en los meses o en las semanas donde exista un alto consumo se disminuyan los stocks disponibles. Y ahí es importante señalar que como Asociación Chilena nosotros monitoreamos el mercado de pellet y podemos decir que las empresas asociadas están produciendo y haciendo todos los esfuerzos para llegar a cada una de las familias que necesitan este combustible. Un conflicto que no veo por dónde vaya a tener una solución, digamos, inmediata. El racionamiento se va a mantener porque las empresas no están haciendo más, se están manteniendo con la planificación que tenían. Sí, porque se está haciendo el secado, esto se hace en el verano, pero el invierno parece que llegó más frío de lo que se esperaba. Sí, efectivamente. Pero al final ya las personas también que tienen otras opciones de calefacción, la estufa, ¿cierto?, eléctrica, ya ni siquiera puedo mencionar mucho la leña porque en esta época la leña ya está mojada. Entonces comprar de nuevo también implica otro tema de conflicto, pero eso puede dar para otra ocasión. Antonia Reyes, gracias por la información. Buena tarde. Gracias. En el líder venden pellet, nos dice Pablo González. Y también dice que la estufa leña es mejor. Buen dato nos pasa. Habrá que ir a darse una vuelta ahí al líder a ver si queda pellet. Ojalá que no haya subido el precio, porque en algunos locales habían subido un poco los precios. 12 horas con 31 minutos, cuando en el Gran Concepción hay 11,5 grados. Está heladito el día.
nosotros hasta acá llegamos con las noticias. Veo en el túnel a Pedro y a Carlos Campos, listo ya para entrar a la cancha arriba de la pelota. ¿Está el señor Toledo ya conectado con el satélite o todavía no? Don Richard no le había mandado el link de conexión. Bueno, nosotros hasta acá llegamos con las noticias. Ya llega el deporte, porque hay harto que debatir, harto que conversar. Quedó harto en el debate de ayer, después de esa entrevista a don Sirio Colombara, porque dejó harto en el aire. Hasta acá ya llegamos con las noticias. Saludamos a Fanny Moraga, a don Rodrigo Ulloa. Carlos Campos, venga al estudio, por favor. A Matías 17. Ya llega el deporte. Nosotros nos reencontramos mañana viernes con más noticias. Hasta pronto.